Hola, ¿qué tal mis amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver los 20 peores fichajes de la historia del Barcelona. Así que sin más preámbulo, comencemos. Número 20, Skych. Comenzamos con un jugador que recordamos de las colecciones de cromos de nuestra infancia. Javier Skych fue un delantero que llegó al Barça procedente del Sporting de Gijón en el año de 1994. Tras haber militado varios años en el Español, llegó con el rol de ser el sustituto de Julio Salinas y apenas jugó 3 partidos en toda la temporada. Al año siguiente se fue al Albacete, equipo con el que bajó a segunda división, y se acabó retirando en el Real Murcia en 1998. Uno de esos de muchos fichajes inexplicables de la historia del Barça, y el más antiguo de la siguiente lista, ya que hemos querido demostrar de que eso de cometer errores fichando viene de muy lejos, y Johan Cruyff tiene unos cuantos en su haber. Número 19, Ronald de Boer. Con la llegada de Luis Van Gaal al banquillo del Barcelona en 1997, el equipo se llenó de jugadores holandeses, muchos de ellos procedentes del Ajax, su anterior equipo y de muy dudosa calidad. Uno de los fichajes más curiosos de la historia del Barça fue traerse a una pareja de gemelos, Ronald y Frank de Boer, por 3.500 millones de pesetas, más o menos unos 21 millones de euros. Frank era defensa, Ronald era centrocampista, y Frank era el bueno y Ronald pues el paquete. Pero el conjunto blaugrana parece que se vio obligado a hacerse con el pack. Si bien Frank de Boer hizo varias campañas bastante buenas, demostrando su gran visión de juego, con esporádicas y sorprendentes subidas al ataque, Ronald nunca llegó a destacar en el equipo, siendo un suplente que no aportaba demasiado, y al cabo de temporada y media se marchó. Siempre será recordado como el gemelo malo, como si se tratase de una película de terror. Número 18, Maxi López. Este delantero argentino llegó al Barcelona en el mercado de invierno de 2005, procedente de River Plate, por 6 millones de euros, y con tan solo 20 años. Apenas anotó 2 goles en 2 temporadas, pero curiosamente uno de ellos fue bastante importante. Al mes de llegar al equipo, salió al banquillo y marcó el gol del empate contra el Chelsea en los octavos de Champions, y luego le dio la asistencia a Eto'o para el gol de la victoria, aunque finalmente no sirvió de nada, porque el Barça fue eliminado en el partido de vuelta. Después fue cedido al Mallorca, donde apenas marcó 3 goles, y luego jugó una temporada en Brasil. En 2010 llegó a Italia, y ahí fue donde se ha desarrollado su carrera hasta ahora, ya que todavía sigue en activo. La gallina, Maxi López, a sus 33 años milita actualmente en el Unidense, donde lleva 2 tantos. Número 17, Vítor Bahía. Este futbolista portugués llegó al Barça en 1996 como uno de los porteros más prometedores del mundo, y por ello el equipo pagó 900 millones de pesetas, una cifra bastante grande en su época, sobre todo para un portero. El equipo tenía un gran problema en la portería, con jugadores como Busquets, Angoy y Lopetegui que no terminaron de cuajar, y tiraron la casa por la ventana para traerse a este prometedor portero, que no empezó con un buen pie en el equipo, con varias cantadas épicas. Después las lesiones no le permitieron tener continuidad, y finalmente la llegada del guardameta holandés Ruud Hebs, de la mano de Luis Van Gaal, le acabó de cerrar las puertas del equipo. En 1999 volvió al Oporto, y ahí jugó el resto de su carrera, hasta su retirada en 2007. Posiblemente uno de los mejores jugadores de toda esta lista, pero también uno de los fichajes que causó una mayor decepción, porque este jugador tenía todas las cualidades para triunfar en el Barça y no pudo ser. Número 16, Mathieu. Este apasionado del tabaco no sabemos muy bien todavía por qué llegó al Barça, pero imaginamos que la búsqueda desesperada por traer defensas provocó la decisión. El jugador francés llegó en 2014, procedente del Valencia, por 20 millones de euros, y en la historia reciente del equipo no recordamos demasiados jugadores con menos calidad como este. Eso no le ha impedido estar en el equipo 3 temporadas y disputar 91 partidos y marcar un solo gol. Y esa fue en la victoria por 2-1 del Barça frente al Real Madrid en marzo de 2015, su mayor momento de gloria como blaugrana. Número 15, Amuniki. Jugador mítico donde los haya, cuya mayor aportación a la historia del fútbol fue ser el progenitor de Luis Enrique. Según fuentes no confirmadas, este talentoso futbolista nigeriano hizo un papel excepcional con su selección en el Mundial de 1994,
y eso le abrió las puertas de Europa, concretamente del Sporting de Portugal. Allí hizo 2 buenas temporadas y el Barça lo fichó en el verano de 1993 por 3 millones de euros. Realmente nunca fue un mal jugador, pero tuvo muy mala suerte con las lesiones de rodilla, y eso le impidió triunfar en el equipo blaugrana. En el 2000 se fue al Albacete y en el 2004 acabó su carrera en Jordania. Demostró un buen humor con un anuncio de televisión, y su nombre siempre quedará para el recuerdo en uno de los cánticos más populares entre la afición madridista. Número 14. Lev. Uno de los muchos fichajes fracasados de Pep Guardiola, el entrenador que llevó al equipo a sus mayores años de esplendor en títulos y juego, pero que tuvo demasiado atino con los fichajes. El bielorruso Alexander Lev llegó en el verano de 2008, procedente del Arsenal, por 15 millones de euros, y llegó a participar en 36 partidos, aunque sus actuaciones siempre se movieron entre lo mediocre e irrelevante. Después se fue cedido al Stuttgart, donde hizo una mala temporada y se volvió a ir cedido un año después, esta vez al Birmingham. Llegó a tener una tercera cesión al Wolfsburgo y por fin el Barça se liberó de él tras rescindir su contrato. Después jugó en Rusia, Turquía y Bielorrusia y a sus 36 años todavía sigue en activo en el Bate Borisov. Número 13. Dugarry. Christophe Dugarry es un futbolista francés que fue el delantero centro titular en la época gloriosa de la selección francesa, en la que se hicieron con el Mundial y la Eurocopa, pero cuyo paso por el Barça fue más que gris, ya que ni siquiera consiguió marcar un solo gol en la temporada que estuvo en el equipo. Llegó en 1997 procedente del Milan, junto a Michael Reisiger, otro que perfectamente podría haber aparecido en esta lista, y no rascó bola en el equipo, disputando apenas 10 partidos. Al año siguiente volvió a Francia y terminó su carrera en Qatar en 2005. Nunca llegó a cuajar en un gran equipo, pero le quitaron los bailados, porque muchos jugadores tienen en su palmarés un Mundial y una Eurocopa. Número 12. Dutré. Si antes hablamos del portero Vítor Bahía, al que le quitó el puesto Ruud Gebbs, el francés Richard Dutré llegó al Barça en el año 2000 para sustituir a este último. Tras haber realizado varias temporadas muy buenas en el Celta de Vigo, su bagaje por el Barcelona lo dice todo. 22 partidos jugados en 2 años y 23 goles encajados, a más de un gol por partido. En 2002 fue cedido al Alavés, con el que bajó a segunda división y acabó su carrera en el Racing de Estrasburgo en 2005 por problemas de espalda. El portero del Pelazo que pasó con mucha más pena que gloria por el Can Barça. Número 11. Sorín. Y hablando de pelazos, aquí tenemos a Juan Pablo Sorín. Ojo, no confundir con el simpático Diego El Cigala, ya que la foto puede dar a pie a confusión. Este lateral izquierdo argentino llegó en 2002, procedente de Lazio, y solo estuvo una temporada en el Barça, donde disputó 15 partidos y metió un solo gol. Este fijo de la selección argentina al año siguiente se fue al Paris Saint-Germain, y en 2004 llegó al Villarreal, donde hizo 2 temporadas bastante aceptables, con aquel mítico equipo que estuvo a punto de llegar a la final de la Champions. En su paso por el Barça solo dejó una simpática anécdota, y es que fue pillado dando saltos en un concierto de rock, cuando se suponía que estaba lesionado. Al final tuvo que salir a pedir disculpas, aunque matizó finalmente que solo fueron 3 minutos y lo hizo sin pensar. Número 10. Rustu. Cerrando la trilogía del Pelazo tenemos a Rustu Rekber, un portero turco de aspecto temible, que llegó a sustituir a Roberto Bonanno y volver a cubrir el gran mal del Barça en la portería que le acompañó tantos años, hasta la consolidación de Víctor Valdés. Después de jugar más de 10 años en el Fenerbahce, fue el portero titular de Turquía en el Mundial de Corea y Japón en 2002, donde cuajó una gran actuación y ayudó a que su selección quedara tercera. Esto hizo que muchos equipos europeos se fijasen en él, y al año siguiente y con la finalización de su contrato llegó al Barcelona. Al final tan solo disputó 4 partidos, ya que Frank Rijkaard apostó por Valdés, un gran acierto, y al año siguiente volvió a Turquía, donde finalizó su carrera en 2002. Un portero que además de por sus éxitos con la selección, será recordado por 2 franjas negras que se pintaban en la cara, como los jugadores de fútbol americano.
no porque se pensara que estaba en Vietnam, sino porque decía que absorbían la luz y evitaban deslumbramientos, una excentricidad que no hemos vuelto a ver en otro futbolista. Una pena que no se llegaran a poner otra vez de moda, como las famosas tiritas en la nariz de Francia 98. Número 9. Rochenbach. Un centrocampista brasileño hasta cuyo nombre de batalla es feo. Llegó al equipo en 2001, muy joven, con tan solo 19 años, procedente del Internacional de Porto Alegre por 15 millones de euros, y parecía un futbolista brasileño bastante prometedor. El chaval lo daba todo en el campo, tanto que corría como pollo sin cabeza, y pegaba unos hachazos que hicieron estremecerse al público del Camp Nou, hasta que Carles Rechamp fue contratando cada vez más menos con él, y se convirtió en un suplente sin peso en el equipo. Estuvo 2 años en el equipo y su sentencia se produjo en la segunda temporada, cuando Van Gaal en el banquillo lo sustituyó al minuto 35 de la primera parte de un partido de Champions, en el que Barcelona iba perdiendo por 0-2, y reaccionó lanzando al suelo la camiseta con enfado, lo que fue su sentencia. Luego encadenó varias sesiones en el Sporting de Lisboa y en el Midtjylland, y llegó a disputar 2 finales de la UEFA con ambos equipos. Número 8. Christian Bale. Este defensa francés llegó procedente del Mónaco en 2001 por 18 millones de euros y estuvo 2 temporadas donde disputó 47 partidos y fue totalmente irrelevante para el equipo. Después se fue al Olympique de Marsella, donde estuvo 2 años, pero las lesiones apenas le permitieron disputar 3 encuentros, y en 2005 se fue a la liga inglesa al Fulham. Su paso por el Barça fue testimonial, donde nunca demostró ninguna cualidad especial para estar en uno de los mejores clubes del mundo, y a los 29 años colgó las botas para dedicarse a la joyería, su gran pasión. Sí, a la joyería. Número 7. Keirson. Keirson de Sousa Carneiro, vaya bonito nombre, llegó al Barça en 2009 por 14 millones de euros y fue encadenado sesiones en el Benfica, Fiorentina y varios clubes brasileños hasta 2014, cuando acabó contrato con el Barcelona, habiendo disputado la increíble cifra de 0 partidos, tanto oficiales como amistosos. Nos gustaría poder contar qué tal jugaba este delantero, pero nunca lo vi jugar, y actualmente milita en el Fútbol Club de Europa en la segunda división de Portugal. Número 6. Henrique. Henrique Adriano Bus es un fichaje muy parecido al de Keirson, un futbolista brasileño que nadie conocía y que llegó al Barça a un precio bastante abultado, ambos fichados por Joan Laporta, a la empresa Traffic, por 15 y 16 millones de euros respectivamente. Más de 30 millones por 2 jugadores que no llegaron a disputar ni un solo minuto con el Barcelona, lo que se dice pronto. Henrique es un defensa que encadenó varias sesiones en el Bayer Leverkusen, Racing de Santander y Palmeiras, y lo más cerca que estuvo de jugar con el equipo fue hacer alguna pretemporada, tras jugar en el Nápoles de Rafa Benítez, donde al parecer no lo hizo muy mal, ahora Fluminense. Número 5. Douglas Pereira dos Santos es un defensa brasileño que llegó al equipo en 2014, procedente del Sao Paulo, por 4 millones de euros, y es de estos fichajes inexplicables, ya que ni siquiera en su equipo de Brasil era titular. En su primera temporada en el Barça disputó 5 partidos, en la segunda 3, y en el verano de 2016 fue cedido al Real Sporting de Gijón, con el que descendió a segunda división. Aquí vivió uno de sus mayores méritos como futbolista hasta el momento, que fue lesionarse en un autobús al quedarse dormido con una mala postura en un viaje de vuelta de un partido. En estos momentos se encuentra cedido en el Benfica y todavía pertenece al Barcelona. Número 4. Siric. Dragan Siric fue un centrocampista serbio que llegó al equipo en 1997 por 300 millones de pesetas, en una época especialmente convulsa en lo que se refiere a fichajes absurdos. Cuando llegó a España se le comparaba con Petka Mijatovic, pero nada más lejos de la realidad. En sus 2 temporadas como blaugrana, disputó 26 partidos y marcó la cantidad de 0 goles, y nunca llegó a demostrar su calidad o motivo alguno por el que llegó al equipo. En el 2000 se fue al Valladolid, donde estuvo 4 temporadas,
y acabó su carrera en 2005 en el Partizan Belgrado. Si pasas por Belgrado, tiene un restaurante de comida española, que al parecer está bastante bien. Número 3. Giovanni Daverson Mauricio. Ojo, no vayan a confundir a este Giovanni con el bueno, o sea, Giovanni Silva, de las famosas butifarras. Giovanni Daverson fichó por el Barça en 2001, procedente del Cruzeiro, y una cifra nada económica, 21 millones de euros. Tras la polémica marcha de Luis Figo, el presidente Joan Gaspar fichaba a todo lo que se movía y pagó auténticas barbaridades por jugadores tan mediocres como este. Su balance fueron 800 minutos jugados y un solo gol, y en 2003 se fue cedido al Benfica, un club al que los grandes equipos de Europa les encanta enchufarle jugadores que no quieren. Ahí se encuentra precisamente ahora Douglas. Después de Portugal se fue a Brasil y de manera sorprendente al Manchester City lo recuperó en 2007, donde tuvo una leve mejoría. A sus 37 años todavía sigue en activo en el San Jose Earthquakes de la Liga de Estados Unidos. Número 2. Chigrinsky. Otro de los fichajes fallidos de Pep Guardiola, un defensa central ucraniano que venía para ser importante en el equipo y que acabó estrellándose, tras pagar por él 25 millones de euros, procedente del todopoderoso Shakhtar Donetsk, donde había ganado la UEFA. Llegaba con fama de central que sabía sacar el balón jugado, pero nunca pudo demostrar su talento. No se adaptó al equipo, tuvo mala suerte con las lesiones, y al año siguiente volvió por donde había venido, recuperando el Barça 15 millones, lo que no está mal. Al parecer esta decisión se tomó en contra de los deseos de Guardiola, quien le quería dar una nueva oportunidad, pero Sandro Rosell lo vendió porque el club necesitaba dinero. Número 1. Bogart. Fichar a un jugador con nombre de marca de tabaco no podía traer nada bueno, y eso es lo que ocurrió con Winston Bogart en 1998, un defensa holandés que pasó por Ajax, Milan, Barcelona y Chelsea, y que es uno de los mayores troncos que recordamos haber visto jugar en el Camp Barça. Uno de los muchos jugadores que se trajo Van Gaal al equipo en aquellos años, con los que podríamos haber efectuado una lista de 20 holandeses mediocres que jugaron en el Barça. Lo más sorprendente de todo es que llegó a estar 3 temporadas en el equipo, por la cabezonería del técnico holandés que triunfara en el equipo, algo que nunca ocurrió. Si para el Barça fue un buen pufo, peor fue lo que ocurrió con el Chelsea. La directiva lo fichó sin que el entrenador lo supiera, le pusieron un sueldazo y aguantó 4 años en el equipo londinense sin jugar, a pesar de la presión que ejercieron sobre él, como obligarle a entrenar con el filial, algo que nunca le importó, nada, mientras que su gran sueldo fuera llegando a final de mes. Un verdadero crack. Y bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, suscríbanse, activen la campanita, comenten y compartan qué otro video quieren que hablemos. A continuación les dejo mis redes sociales, aquí están, como se pusieron, síganme en Facebook, Instagram y TikTok. Y sin nada más que decir, nos vemos para la próxima. Chao, chao, bye bye.